En Radio Symphony y ya estamos con nuestro invitado. La verdad que le agradecemos muchísimo que se haya acercado a los estudios a Ricardo Alfonsín, en lo que es una recorrida muy importante que está realizando en Zona Norte. ¿Qué tal? Bienvenido, Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, muy amable. En realidad yo recorro siempre. Sí, ha venido varias veces. A Buenos Aires, no, pero además la recorro toda. Los fines de semana, particularmente el interior, porque creo que es una obligación recorrerla a la provincia, no solamente en tiempos electorales, para facilitar encuentros con los dirigentes, con los afiliados, con los militantes, con los representados. Esa es una obligación y yo no me siento bien si no lo hago, antes y después de las elecciones, ¿no? Bueno, y en este momento, Ricardo, están con elecciones importantes para el radicalismo, ¿no? Dentro de las internas que bueno, le hacen bien a la democracia, porque la democracia se funda en los partidos políticos, están eligiendo sus autoridades. De alguna manera esto, ¿cómo puede influir para lo que es el año próximo, la elección de este domingo, para lo que es el año próximo, el año electoral? ¿Esto va a cambiar una modalidad de alianzas o de visión del partido para el año próximo? En primer lugar, yo le digo que cuando la gente escucha hablar de las discusiones que se dan hacia adentro de los partidos, cree que se trata de discusiones que poco tienen que ver con los problemas más cotidianos. Claro. Sin embargo, no es tan así. Cuanto más calidad tenga un partido, cuanto más calidad tengan sus dirigentes, cuanto más honestos, transparentes, trabajadores, dedicados, cuanto más capacidad tenga de formular propuestas, de identificar los problemas, cuanto más se pongan a trabajar en la solución de esos problemas, en la elaboración de las propuestas de esos problemas, bueno, mejor serán los gobiernos. Si no tienen calidad los partidos políticos, son los gobiernos los que no tienen calidad. Y si los gobiernos tienen calidad, es la gente la que sufre. De manera que hay una relación bastante más estrecha. Y lamentablemente se pudo haber resuelto esta elección. Pero bueno, nosotros hicimos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance para facilitar una solución. Creo que el diablo metió la cola, fue imposible llegar a una solución. Con nosotros se afirma, sin ninguna duda, un espacio en el que todos coincidimos en que es necesario trabajar por UNEN. No sé si del otro lado pueden decir todo lo mismo. Algunos de los que están del otro lado sí, pero hay otros dirigentes que están formando parte de las otras listas o apoyando las otras listas, que tienen una mirada muy condescendiente, muy complaciente con el oficialismo. Yo no soy de los que dicen que el gobierno hizo todo mal. Ningún gobierno, ninguno, hace todo bien o todo mal. Pero las cosas que puedan haber hecho bien, que son las que nosotros hemos acompañado, no son excusa para callarse las que hacen mal, y para ser más críticos con el partido que con el propio oficialismo. Así que creo que esa es una diferencia también. Nuestro grupo en ese sentido es mucho más homogéneo. Bueno, ¿y cómo va a ser la movilización de afiliados el domingo? ¿Van a estar ustedes... están ya llamando a los afiliados? ¿Cómo es este movimiento interno, no? Mire, todo es muy a pulmón, todo, ¿no? Acá estoy con Carlos Junco, que va a ser el próximo presidente, afortunadamente en San Isidro. Del radicalismo de San Isidro. Bienvenido, Carlos. Gracias. ¿Cómo estás? Afortunadamente hubo acuerdo. Si las elecciones... ahora se pueden hacer elecciones sobre el padrón de afiliados de los radicales. Se pueden hacer elecciones sobre el padrón de afiliados de los radicales. Si las elecciones fueran obligatorias, y esto dicho por las encuestas, si fueran obligatorias, si todos fueran a votar, así como todos son consultados en una encuesta, ganaríamos por amplísimo margen, le aseguro, por amplísimo margen. Una elección en la que fuera obligación ir a votar sería mucho, en sus resultados sería mucho más representativa. Pero ocurre, también surge de las encuestas, que hay un porcentaje muy elevado, el 78% que todavía no sabe que hay internas. Claro. Porque nosotros, entre otras cosas, hasta último momento creíamos que iba a haber un acuerdo y no difundimos mucho. Por eso yo le pido que a la gente que participe espontáneamente, que se comprometa. Tiene que estar afiliado, ¿no? Ese es el requisito. Naturalmente votan solo los afiliados. Que se comprometan y que participen, que haya una concurrencia espontánea importante, porque si no prevalecen los aparatos. Y los aparatos, sin decirlo peyorativamente, son aquellos que tienen capacidad de movilización. Y en la primera sección electoral, ustedes saben que hay un dirigente importante que ni siquiera en el 2010, cuando el Modesto fue desplazado de la condición mayoritaria, perdió las elecciones. En la primera sección electoral tiene una capacidad movilizatoria importante. Y piensan que si hay poca participación, esa diferencia que eventualmente ellos creen que van a sacar en la primera sería difícil de descontar en el interior. Por eso yo les pido, en particular a los del Gran Buenos Aires, que no esperen a que lo vayan a buscar, que sepan que el 7
este domingo 7 de septiembre hay internas y que acompañen la lista 27, que voten, que participen, que no esperen, para no facilitarle las cosas a los que creen que solamente deciden las conducciones de los partidos, aquellos que manejan estructuras que están en condiciones de movilizar determinados conjuntos de afiliados que tal vez no representan la mayoría. Bueno, Carlos, bueno, gracias por estar hoy aquí presente. ¿Cómo se logra unidad? Por ejemplo, acá en San Isidro, ¿cómo se ha logrado? Bueno, acá en San Isidro, ya un par de semanas antes de que haya cierre de listas, estuvimos conversando con la gente de los otros sectores y llegado el momento, 48 horas antes, pudimos ponernos de acuerdo. En San Isidro se cerró, por suerte, con todos los sectores, y la disputa que se va a dar va a ser a nivel provincial. Nosotros, yo en mi parte personal, junto a José Trócoli, que va a ser vicepresidente del Comité Distrito San Isidro, vamos a apoyar a Ricardo Alfonsín, porque creemos que Ricardo es garantía de un comité abierto para todos los radicales, un comité que va a trabajar en la provincia de Buenos Aires y que es necesario que vuelva a ser abierto a todos los sectores. Y por suerte, bueno, este domingo vamos a votar en cinco escuelas de San Isidro, un colegio por barrio. En Bécar, en la escuela Malvinas Argentinas, todos los afiliados de Bécar pueden votar en esa escuela. En San Isidro, en la escuela número 2, frente a la Plaza Don Bosco. Los afiliados de Martínez en la escuela 9, la escuela 9 es la que está en Córdoba al 600. En Boulogne en la escuela 16 y en Villa Adelina en la escuela 12. De esa manera, bueno, garantizamos a todos los afiliados, les pedimos además que se acerquen para votar. Hay dos opciones, nosotros apoyamos a Ricardo Alfonsín. ¿Por qué? Porque creo que Ricardo es garantía de un comité que necesitamos que sea de puertas abiertas. Creemos que él representa a la parte importante de la historia del radicalismo, y me parece que en este momento nosotros los radicales necesitamos una figura como Alfonsín, porque necesitamos un líder, y creo que él en este momento ese liderazgo nos lo garantiza. Nosotros con José Trócoli, que acá me está acompañando, bueno, recién veníamos en el auto casualmente hablando. Él tiene una trayectoria también importantísima, hijo del famoso Trócoli, que fue ministro del gobierno de Alfonsín, y él me decía los tiempos de acompañamiento a la figura de Raúl. Y bueno, tiene también un sinfín de anécdotas y la historia también que forma parte de esas anécdotas de la historia del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Vamos a tener tiempo de invitarlos luego de la elección para poder dar cuenta de esta historia, que aparte en San Isidro y en zona norte el radicalismo tiene mucho arraigo, ¿no? Sí, hay sí. Por suerte, muchos corazones radicales. Hay muchos radicales que están esperando que nosotros volvamos a llamarlos, y creemos que ese radicalismo puede resurgir y que puede volver, y por eso tenemos fe en la figura de Ricardo Alfonsín para todo lo que viene, para el futuro, ¿no es cierto? Hay algunos sectores que han logrado unidad dentro de lo que es el radicalismo, y creo que la ciudadanía, quienes no son radicales, quienes son independientes, están buscando justamente eso, están buscando una suerte de logro de una unidad coherente. ¿Es posible, Ricardo, que haya una unidad en el radicalismo, tal vez juntos con distintas agrupaciones políticas, pero que de alguna manera se amalgame y que no haya, como siempre suelen decir, en algún momento lo hemos comentado, dos radicales, tres internas? A ver, yo les digo una cosa. En primer lugar, quiero aclarar que Juan Manuel Casella es candidato a delegado al Comité Nacional, un hombre de condiciones personales excepcionales, reconocidas por todos, y un hombre de condiciones políticas también muy valiosas, reconocida por todos, más allá de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, una elección no es sinónimo de división, ni la lista única. No, para nada. Estoy hablando de algo mucho más profundo, la posibilidad de tener todos, porque todos tienen las mismas ideas, y esto es lo más increíble. No, con relación al gobierno nacional, por ejemplo, al oficialismo, tenemos visiones diferentes. Por eso decía antes que en nuestro grupo, en nuestra lista, no milita nadie que tenga una mirada complaciente con el oficialismo. Tenemos una mirada diferente. Yo no soy de los que creen que el gobierno no hizo nada bueno. Ningún gobierno hace todo mal o todo bien. Pero no creo que el hecho de que haya hecho algunas cosas bien sea la excusa para callar las que hacen mal, o para decir, por ejemplo,
que este gobierno es parecido al del gobierno de Alfonsín, a comparar ambas cosas. La verdad que ningún radical puede decir semejante cosa. Creo que eso ofende la inteligencia y el corazón de muchos radicales. Yo tengo diferencias muy profundas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo institucional, en lo que tiene que ver con la ética en el ejercicio del poder, en lo que tiene que ver con el manejo de las instituciones y en lo que tiene que ver con cuestiones fundamentales para cualquier radical, como la educación, la salud, el sistema tributario que no ha sido modificado y que sigue siendo muy injusta. No todos tenemos la misma visión acerca del gobierno, por ejemplo, en el radicalismo. No todos tenemos la misma visión. Algunos plantean, dentro, por ejemplo, en el peronismo, dicen, bueno, el que gana gobierna, el que pierde apoya. Sí. En el radicalismo pareciera que algunos no quieren esa idea, esa posibilidad. Yo voy a luchar para que esas cosas dejen de ocurrir. Por lo pronto lo que digo es que siempre cuando se discute sobre política hay que discutir en el terreno de las ideas. El que descalifica, agravia, por las redes sociales ocurre mucho de esto, está hablando más de él mismo que de los demás. Mire, el que se preocupa el que critica mucho, descalifica mucho a los demás, está más preocupado por él y ni siquiera sabe lo que es bueno, ni siquiera para él. Porque esas cosas en el fondo no son las cosas que son, para decirlo de alguna manera, rentables electoralmente. A mí no me va a escuchar decir de nadie nada, mucho menos que no sea cierto, a través de los medios. Yo discuto en el terreno de las ideas nada más. Entonces es mucho más fácil después relacionarse. Es complicado cuando uno dice cosas que son agraviantes desde el punto de vista personal o que no se ajustan a la verdad. Cuando me dice esto, me está hablando de alguien en especial, me está dando nombres y apellidos. Alguien me dijo alguna vez, mirá, acá nosotros no vamos a 678, acá el que va a 678 es Moró. Claro. Es Moró. Bueno, pero si yo dijera algo agraviante para los demás o mencionara a alguien que agravia, estaría contradiciéndome. Yo no lo voy a decir. Los radicales somos todos grandes y tenemos que ser muy exigentes, exigirles a nuestros dirigentes que no se aparten del terreno de las ideas, que las discusiones sean elevadas en cada una de las elecciones que tengamos hacia adentro del partido. Ricardo, mirando hacia el año próximo, porque está bien, ahora estamos hablando de las internas y de esta situación de motivar al radicalismo a que vaya y que lo elija a usted y a sus candidatos, ¿no? Pero para el año que viene, la gente, tal vez la mayoría quisiera saber la propuesta, si quiere una propuesta de oposición, el radicalismo, ¿dónde va a estar trabajando? ¿Va a estar con el FAUNEN más pro o cómo va a ser esto? En primer lugar le digo que nosotros, como una proporción muy importante, millonaria de argentinos, creemos que hay dos cosas que no serían las mejores para el país. Una es más de lo mismo. Si yo creyera que más de lo mismo es lo mejor para el país, militaría en el Frente para la Victoria. Otra, regresar a los años 90, aunque con diferencias, porque nada se repite exactamente. Si yo creyera que lo mejor es volver atrás, militaría en el PRO. Yo creo que ninguna de esas dos cosas son las mejores para el país. Hay una situación, hay una alternativa a esas dos cosas que se unen. Y sabe una cosa, el 30% de los argentinos, casi un tercio, en la última encuesta la recibí en Madariaga hace 10 días, la última encuesta decía que casi un tercio de los argentinos quieren participar en UNEN. ¿Saben cuántas personas son esas? 7 millones de personas. Si nosotros logramos que esos 7 millones de personas que quieren participar en la interna de UNEN para elegir su candidato acompañen en la primera vuelta de la elección general al candidato que haya ganado la interna, le aseguro estamos en la segunda vuelta. Y si nosotros sumáramos a más de lo mismo o al regreso a los 90 a UNEN, ese 30% cae al 17%. De manera que ni siquiera desde el punto de vista electoral eso es lo más conveniente. Por otro lado, nunca se dio esa discusión en UNEN. Nunca nadie dio esa discusión. Pero Elisa Carrió en algún momento es alguna aliada hoy por hoy. Pero nunca la dio en UNEN. No es bueno que se dé en los medios lo que no se da en los lugares donde debe darse. Ahora, si la diera en UNEN, tal vez por eso no la da, está en absoluta minoría. Claro. Eso no va a prosperar. Y sería bueno que todos dijeran lo mismo. También en esto puede haber una diferencia con la otra línea. No veo que la única línea que dice algo y que le reclama a los dirigentes de todos los partidos, incluso del nuestro, que haya definiciones categóricas en ese sentido, somos nosotros. Tal vez por eso algunos, porque no tienen bien claro qué hay que hacer, no dicen nada al respecto. Bueno, Ricardo, sé que está haciendo esta parada técnica y después sigue con el encuentro, ¿no? Cara a cara con
con los radicales. Esto se lo quería agradecer, pero no le puedo dejar de preguntar del Frente Renovador, que en este abanico no me lo mencionó, y esta zona tiene varios representantes, incluso un candidato a presidente en esto. No lo mencioné porque usted me habló del PRO y la posibilidad de que ingrese a UNE. Yo creo que el Frente Renovador representa también un regreso a los 90. Y yo soy respetuoso de esas posiciones, pero no creo que sean las mejores. Si yo creyera que eso es lo mejor para el país, militaría en esas fuerzas. Si creyera que lo mejor para el país es más de lo mismo, militaría en esas fuerzas, con respeto hacia ellos lo digo. No creo que sea lo mejor para el país. Desde mi punto de vista, lo mejor para el país es una fuerza de carácter progresista, socialdemócrata, pero muy seria, muy republicana, muy democrática, que dialogue, que consiga un Estado amable, un Estado amigable, un Estado que piense en la gente y no en sus funcionarios. Eso es lo que yo creo que es serio, responsable, eso es lo que creo que es lo mejor para el país, eso lo representa UNE. Claro, esa es mi opinión, y lo que importa es la opinión de la gente, es la gente la que decide. Ricardo, dos preguntas. La primera tiene que ver con el radicalismo. Hay algunos distritos en donde no se ha normalizado todavía el radicalismo, y esta es la oportunidad para que se normalice. Una vez que se normaliza, ¿usted cómo visualiza a la Unión Cívica Radical? Mire, nosotros no podemos analizar la Unión Cívica Radical ni ningún partido político sin hacernos cargo del contexto. Nosotros vivimos, y esta es otra diferencia con nuestros adversarios. Los adversarios creen que las dificultades que tienen los partidos políticos, en este caso el nuestro, en términos de relacionamiento con la sociedad, son las mismas dificultades que explicaban las dificultades que tenían los partidos en otros tiempos. Las cosas han cambiado. Usted fíjese, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, en general la gente tenía una mejor relación con la política. Hoy la gente está un tanto descreída, un tanto, digo por decirlo de alguna manera, un tanto escéptica, un tanto desilusionada, un tanto desconfiada. No cree demasiado en que la política pueda modificar las cosas. ¿Y usted qué cree? ¿Que en un escenario de estas características los partidos políticos van a apasionar a la sociedad? ¿Los partidos políticos van a ser la referencia que eran antes? Naturalmente que no. Entonces las recetas que hay que pensar, imaginar para poder revertir esta situación y para reposicionar los partidos son muy distintas a las recetas que se empleaban hace 30 años cuando los partidos sufrían en términos de representación política. Esta simplificación en la que incurren nuestros adversarios es la que les hace formular recetas antiguas, ingenuas. Hay que innovar el partido político, hay que proyectarlo con autoridad, haciendo cosas que no hacíamos, asumiendo nuevas formas de militancia, asumiendo nuevas responsabilidades, nuevas funciones. Mire, ¿la política 2.0 es una posibilidad? Eso quiero crear, por ejemplo, la Secretaría de las Redes Sociales, pero quiero crear una radio por internet. Todo esto nos hemos dado cuenta en estos 2 años en los que nos ha tocado gestionar, y vimos que haciendo las cosas que hacíamos, que son las mismas que se hacían hasta ahora, bueno, no hemos logrado modificar demasiado. Lo demás es puro retórica. En realidad tenemos que tratar de lograr que los partidos en un contexto difícil para la política puedan hacer por la política, algo para que la política recupere prestigio a partir de la recuperación del prestigio de los propios partidos. Bueno, una de economía, una de economía, yo no puedo, una de economía y una de judiciales. La de economía, la situación de los holdouts, de la deuda externa argentina, su percepción sobre esto, y la segunda, también cortitas en lo que pueda, Amado Vudú. Sí, la primera, la de los holdouts o los fondos buitre, el fallo, un desastre. Ahora, hicieron todas las cosas bien con relación a la deuda externa hasta que la negociaron, hasta ahí muy bien, después de ahí todo un desastre. Sin embargo, no va a ser ese el peor problema que vamos a heredar. El peor problema que vamos a heredar va a ser el déficit fiscal, la distorsión de los precios relativos, la inflación, la recesión, la caída del salario real, los problemas de la energía y las secuelas sociales. Y estoy preocupado, porque yo creía, tal vez ingenuamente, que el gobierno se iba a interesar en ir resolviendo los problemas hasta el 2015, iba a preocuparse por empezar a resolverlos, pero creo que está pensando más bien en patearlos para el próximo gobierno. Y algo peor todavía me parece que está ocurriendo. Mire, el mundo no se nos vino encima, como dicen ellos. Los problemas que nosotros tenemos son problemas causados por nuestros propios errores, por los errores del gobierno. El mundo sigue siendo muy favorable.
no tanto como antes, es cierto, pero sigue siendo muy favorable. Lo que pasa es que ya no alcanza con un mundo favorable. Son tantos los errores que cometieron que ahora, para que no se noten las consecuencias de esos errores, necesitaríamos un mundo refavorable. Y no le podemos pedir tanto al mundo, tenemos que hacer un poquito nosotros para que nos vaya bien. Han hecho tantas macanas que ni siquiera un mundo tan favorable como el nuestro, como el que nos ha tocado, ha podido disimular los errores. Y lo de Vudú, que pida licencia, por favor. Y si no la pide, es porque no se lo exigen. Y si no se lo exigen, tal vez sea, no me consta, porque piensan, porque no es él el último eslabón en la cadena de responsabilidad, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por acercarse.